desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con el entendimiento de prácticamente todo el arco político del país, este martes comienza la segunda etapa del proceso de diálogo en el espacio decisorio del Congreso Nacional, cuyas puertas quedaron abiertas al debate debido al tino de su presidente, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Tras poner en claro debate mediático de los tópicos abordados en las mesas de prediálogo, el titular del Legislativo ha ido obteniendo el reconocimiento y aceptación del conglomerado político nacional de que es el Congreso Nacional la instancia adecuada para que los acuerdos que se logren los debata y apruebe ese poder del Estado y así lograr el criterio de vinculación y obligatoriedad. El representante de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Honduras, Igor Garafulik, destacó que luego de concluida la cuarta reunión del prediálogo, ahora el proceso sube otro escalón al ser la próxima cita con miembros del Congreso Nacional. Sin embargo, Garafulik declaró que ya existe una iniciativa que fue presentada en el Congreso Nacional por el diputado Jorge Calix para que los acuerdos a los que se llegue en el prediálogo tengan efecto vinculante, extremo que Oliva dijo aceptar, pero sí se da en la esfera del poder legislativo. Desde que iniciaron, el eje de las discusiones se centran en el carácter vinculante y obligatorio cumplimiento para todas las partes, como propuesta de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que formaron Libertad y Refundación, Libre, el Partido Innovación Unidad Socialdemócrata, PIN-USD, y el expresidenciable de la coalición Salvador Nasralla. El diálogo debe de ser el punto de partida para construir un país distinto y debemos prevenir que este no fracase, que los acuerdos se cumplan, y es por eso que se recomienda que sean vinculantes, destacó Efraín Díaz Arribillaga, miembro de la Junta de Convocantes. Es así como Nasralla aceptó la invitación para analizar los temas a discutir y adecuar un arreglo político que resulte en un decreto que dé calidad de vinculante con la legislación nacional. Entre los temas vinculantes a ser tratados en el legislativo está una nueva o reformas de ley electoral y la reconfiguración del Registro Nacional de las Personas. Mi compromiso, insistió Nasralla, es seguir luchando hasta que se reconozca a Salvador Nasralla como el vencedor de los comicios de noviembre de 2017. En el lado de la estrella solitaria, la bancada nacionalista maneja la expectativa de alta responsabilidad y conciencia de lo que será el abordaje de temas tan sensitivos y relevantes para la vida nacional en el ámbito del Congreso Nacional. El diputado Renan Inestrosa del Partido Nacional aseveró creer que es en la Cámara Legislativa en donde realmente se podrán tomar las decisiones necesarias para garantizar la tranquilidad a todos los hondureños. Pero para que los resultados de las mesas previas al diálogo sean vinculantes, deben presentarse a través de un decreto que se envíe desde el despacho del presidente de la República, del Consejo de Ministros o del Tribunal Supremo Electoral en asuntos de su competencia, los diputados o en una iniciativa ciudadana, precisó. Para Maribel Espinosa, representante del Partido Liberal, la invitación del presidente del Congreso Nacional permitirá explicar los puntos de vista sobre la importancia del diálogo y dejar constancia que el proyecto de ley lo presentó el diputado de Libre Jorge Calix. De la postura de los parlamentarios de la entidad rojiblanca, Espinosa no dudó en decir que los 26 diputados liberales apoyarán cualquier iniciativa de ley que sea para construir la paz de Honduras. En el aire está la moneda de que los acuerdos políticos tienen que ser conforme al marco jurídico nacional, postura de la que discrepan destacados profesionales del derecho que sostienen que por tratarse de acuerdos políticos no están sujetos a la ley, por lo que se trata es modificarlas o crear otras nuevas adecuadas a la realidad actual, por lo que no debería existir esa restricción. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes y Kelly Olivera. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Una importante entrevista tendremos este día con 3 distinguidos personajes del país. Nos puede seguir por Radio Visión Honduras también, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, El Agua y Ojoa, todo el corredor central, la 105.5
Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba, todo el litoral atlántico, y la 90.3 en la cálida Choluteca, donde es uno de mis invitados. Saludo al analista don Efraín Díaz Arribiaga. Bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Gracias por invitarme. Gracias por estar acá. El ex canciller, doctor Ernesto Paz. Buenos días. El ex rector universitario, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, diputado del Congreso Nacional de la República, don José Osvaldo Ramos Soto. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, licenciado José Raúl Valladares, por invitarme a este plató con tan dilecta compañía, el ingeniero don Efraín Díaz Arribiaga y el doctor don Ernesto Paz Aguilar. Muy buenos días al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha esta mañana. Vamos a iniciar diciendo que el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva Herrera, ha invitado para que el diálogo se traslade al Congreso Nacional de la República. Doctor Efraín Díaz, usted que formó parte del grupo que llamó al diálogo, que estaban en las mesas, ¿qué piensa de esto que pasa el Congreso y que ahora, bueno, el diputado Jorge Cálix también ha hablado que Libre, decía ayer con Edgardo, que si Libre va a participar siempre y cuando hablan de que no se siente el gobierno? ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, Raúl, primero quiero decir que desde mi punto de vista, y voy a hablar más en mi carácter personal que miembro de la Junta de Convocantes, porque bueno, es un tema que tenemos que discutir ahí al interior de nuestro espacio. Yo lo que veo es que son dos espacios distintos, ¿verdad? Son espacios independientes, pero que se complementan, porque realmente lo que buscamos son salidas a la crisis político-institucional que vive el país, que fue causada ¿por qué? Por una reelección ilegal, por un proceso electoral con resultados bastante cuestionados, y eso es lo que genera la crisis político-institucional, que tiene también sus orígenes desde el golpe de Estado del 2009. Entonces, esas son las razones fundamentales de la crisis. Entonces, el propósito del diálogo era fundamentalmente encontrar salidas a esa crisis. ¿Y quiénes son los que deben estar en el diálogo? Los principales actores políticos de la crisis. En este caso, Juan Orlando Hernández, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, Salvador Nasralla, y hemos insistido, incluyendo en el espacio nuestro, la presencia del ingeniero Luis Zelaya, porque él es el presidente del Comité Central del Partido Liberal y una figura fundamental. Los acuerdos, el diálogo ni siquiera se ha instalado, hay que decirlo también. Se habla de un prediálogo, que yo no me gusta utilizar esa palabra, porque realmente no se trata ni siquiera de un prediálogo, sino que de mesas preparatorias, porque uno de los problemas que se ha señalado, y se lo señaló la Misión Exploratoria de Naciones Unidas, y nosotros también lo hemos señalado, que hay que crear las condiciones del diálogo. Y eso realmente requiere, entre otras cosas, una verdadera voluntad política, realmente de sentarse a dialogar y encontrar salidas a la crisis. En ningún momento, y creo que ni siquiera los que han participado en las mesas preparatorias, se ha hablado que se debe suplantar de ninguna manera las atribuciones que el Congreso Nacional tiene. Al contrario, cuando se hablaba desde un inicio, y la primera reunión que tuvimos nosotros fue precisamente con el ingeniero Salvador Nasralla y con José Manuel Zelaya Rosales, y uno de los principales puntos que ahí se plantearon era que era necesario que los acuerdos fueran vinculantes, porque ya teníamos experiencias anteriores en las cuales se habían llegado a recomendaciones como por ejemplo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación después de la crisis política del 2009, que nunca fueron implementados, las reformas no fueron implementadas. Entonces, ¿qué era necesario? En la reunión que tuvimos con el presidente Juan Orlando Hernández 2 días antes de su toma de posesión, igualmente nos manifestó en aquel momento de que él estaba abierto a eso, pero que él no controlaba el Congreso Nacional y que era el Congreso Nacional el que le correspondería hacer eso. Entonces, indudablemente que eso así tiene que ser, y nosotros lo señalamos, ya eso sí hablo como combo de convocantes, y quiero leer el documento que nosotros presentamos el 20 de marzo, y decimos así, y yo creo que eso es fundamental, porque dice:
Los resultados, decimos, ¿verdad?, y acuerdos deben ser vinculantes y ejecutarse en el menor tiempo posible, en el marco del debido proceso legislativo. Eso quiere decir necesariamente que el Congreso tiene que participar para hacer leyes, las leyes o los cambios o las reformas que son necesarias para implementar los acuerdos políticos. Y yo solo quiero nada más retrotraer a ustedes acá, porque a veces se nos olvida la historia más reciente. En otro contexto y en otro tiempo, el pacto político de la Fuerza Aérea que hicimos el 21 de mayo de 1985, nos sentamos los partidos políticos y aquí está Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Demócrata Cristiano, Ponelo, Innovación Fabricio. y Unidad. Fabricio, poné la foto que te dije, por favor. Ahí está. Mire, entonces le voy a leer esto porque creo que es bueno que recuerden la historia. A veces me parece que algunos de nuestros políticos tienen una especie de amnesia, ¿verdad? O quizás no leen la historia del país, la historia política del país. Entonces, ¿qué se dice ahí? En torno al numeral 4 de los referidos documentos, en lo tocante a las elecciones internas adoptadas, la alternativa B, que contempla las elecciones internas y generales simultáneamente el 24 de noviembre de 1985, para elegir autoridades supremas, diputados y corporaciones municipales. Al efecto, el Congreso Nacional emitirá de urgencia la legislación que regulará dicho proceso con la participación de todos los sectores involucrados. La legislación en referencia deberá también incluir inmediatamente aspectos tan importantes para una democratización del país, tales como la independencia económica de los partidos políticos, el voto separado, la práctica permanente de elecciones internas para la selección de candidatos, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir aquí, traigo acá, es que hay precedentes en el cual efectivamente los grandes actores políticos, y puedo decir aquí el Partido Nacional, el licenciado Ricardo Zúñiga Agustino, Mario Rivera López, Rafael Leonardo Calleja, Gregorio Reyes Mazón, y por el Partido Liberal, Efraín Bujiró, José Ascona Hoyo. O sea, puedo decir todo esto, de que efectivamente dos mesas distintas, dos espacios distintos, pero que efectivamente fueron plasmados por el Congreso Nacional. En ningún momento, y me parece totalmente equivocado, creer de que se esté queriendo suplantar las atribuciones del Congreso Nacional, por favor. O sea, que eso me parece a mí fuera de lugar. Entonces, mire, lo único preocupante que yo puedo decir en esto es lo siguiente, es que si en algún momento el diálogo tenía razones de ser incierto y frágil, ahora todavía se puede volver más incierto y frágil. Y lo digo esto con bastante claridad. Más frágil. Más frágil todavía. ¿Por qué? Porque lo que debemos evitar es el empantanamiento de este diálogo. Porque lo hemos señalado y una y otra vez. Si el diálogo va a ser efectivo, es en la medida en que podemos llegar a acuerdos rápidamente, en corto tiempo, y que no se convierta en una manera de distraer y de empantanar todo el proceso. Eso es esencialmente los peligros que yo veo. Yo espero, y creo que Osvaldo es diputado, yo tuve la suerte de ser diputado 2 periodos, espero que el Congreso actúe en función de los mejores intereses de la nación. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no son los intereses esencialmente partidarios, sino que lo que está en juego son los intereses del país. Y creo que ha llegado el momento de ver las cosas no solamente con seriedad, sino que con responsabilidad, que nos permite encontrar salidas a una crisis que afecta a la nación en diferentes aspectos, en la institucionalidad, en lo económico, en lo social. Y creemos que ha llegado el momento entonces de actuar en esa línea. Esperamos que mañana que inicia esto, vamos a ver, creo que es necesario ver qué es lo que pasa mañana. Se habla de un traslado del diálogo, yo no estoy de acuerdo en eso, debo decir. No es un traslado del diálogo al Congreso Nacional. Yo pienso que son dos instancias que se complementan. Y creo que no veo yo de que si hay representación de los principales partidos políticos en el Congreso y también en la mesa de diálogo deberían estar todos, aunque en esas mesas preparatorias no está libre, ¿verdad? Que sí debería de estar, desde mi punto de vista, porque el diálogo tiene que ser totalmente incluyente. Entonces creo que se complementan, porque además, por ejemplo, una figura importante como es Salvador Narrala, que es un candidato
de la alianza, pero sin partido político, ¿verdad? Pero es un actor fundamental de la crisis política. Entonces, creo que por eso yo veo que los dos espacios tienen que mantenerse y complementarse para poder llegar a los acuerdos que sean necesarios para encontrar las salidas a la crisis. Sí, doctor Ernesto Paz. Muy buenos días al pueblo hondureño, al auditorio que nos ve y nos escucha. Yo esta mañana comparezco en mi condición de asesor de la bancada del Partido Libertad y Refundación para intercambiar puntos de vista sobre este tema tan importante para Honduras y para los hondureños. Yo tengo fundamentalmente preguntas y no tengo respuestas. La primera pregunta que yo me hago es si mañana lo que vamos a tener es una visita guiada, como se dice hoy en día, al Congreso Nacional de las personas que participan en el prediálogo. Ayer vi en un canal de televisión la intervención de algunos diputados y nos adelantaron más o menos qué es lo que puede ocurrir. Ahí dijeron de que van a nombrar comisiones, pero no especificaron las áreas. Yo asumo que van a hablar de reformas electorales. También yo me pregunto si van a nombrar más comisiones de las que están, porque ¿cuántas comisiones son? Hay más de 20 comisiones más de 20 ordinarias. Comisiones ordinarias y luego extraordinarias que están instaladas ya. Pero dieron también otro adelanto. Se dice de que las diferentes comisiones que van a nombrar van a ser a propuesta de las bancadas, lo cual lo celebramos para ampliar el espectro del diálogo y del debate. También nos dijeron que lógicamente las funciones y atribuciones del Congreso Nacional son indelegables, lo cual es cierto. Sin embargo, toda regla tiene su excepción y yo me remito a lo que se ha hecho en ocasiones anteriores, en asuntos de interés nacional. Por ejemplo, yo no estoy seguro si el acuerdo para el procedimiento de Esquipula II, firmado en 1987 por los presidentes centroamericanos y que evitó la guerra en Centroamérica, pasó por los congresos nacionales. Lo que sí recuerdo es que hubo un gran debate en el caso de Honduras porque había una discusión si se conformaba una comisión nacional de la reconciliación en Honduras porque decían que no había un conflicto interno. Exacto. Sin embargo, prevaleció la tesis de respetar Esquipula II y se conformó una comisión que permitió el regreso o la reincorporación de los exiliados políticos a nuestro país. El otro ejemplo que ha venido a mi mente ha sido los procedimientos ya establecidos, ¿verdad? Porque ya eso no está en ninguna ley, pero las famosas cartas de intenciones del Fondo Monetario Internacional nunca han pasado por el Congreso Nacional y eso es una ley. Es una ley por la fuerza de las cosas, porque el Fondo Monetario Internacional de una u otra forma vigila, supervisa y le da seguimientos a las finanzas de países como el nuestro. De manera de que salidas hay. Lo más importante en un proceso de diálogo es que haya un clima de confianza, que eso es lo que está indicando Naciones Unidas por invitación de los hondureños. Yo quiero recordar ese detalle. La ONU está, llamémosle así, mediando en el conflicto político electoral de Honduras a petición de Honduras y concretamente de las principales fuerzas políticas de Honduras, y además se sumó el presidente de la República días después. Por eso es que ya tenemos un primer informe de la comisión exploratoria que vino a Honduras y dijo:
En Honduras no hay condiciones para el diálogo, entonces lo que hay que crear son las condiciones. Y las condiciones pasan por una creación de un proceso de confianza. Hasta los militares hacen eso, adoptan medidas de confianza para que la gente se vea las caras, se conozca y pueda comenzar el diálogo. Abogado Ramos Soto, con su experiencia, aparte de eso, usted es diputado actualmente del Congreso Nacional. José Raúl, el tema indudablemente es de suyo interesante y muy importante en el momento histórico que vive la nación. La palabra diálogo etimológicamente viene de dos voces, una voz latina y un vocablo griego, dialogus, que significa que por lo menos dos partes se sienten a conversar sobre temas comunes, sobre los cuales existen discrepancias, para lograr a través de él la simbiosis y una síntesis que les permita buscar respuesta a un problema determinado en un momento dado de la historia. En este momento se está conversando entre las heterogéneas fuerzas sociales del país con respecto a los problemas que hemos tenido como corolario del último proceso electoral. Es indudable que un diálogo nadie lo debe rechazar. Es el vehículo inteligente que los hombres de talento, los estadistas, los empresarios, los sectores sociales siempre han utilizado para buscar solventar sus puntos de discrepancia. Obviamente, ¿qué es lo que se persigue como teleología axiológica valorativa, como producto del diálogo? En este caso, lo ha explicado el doctor Efraín Díaz Arribiaga a manera de propedéutica porque él ha intervenido. Se busca encontrar una respuesta al problema institucional del país. Ahora bien, ¿qué es lo que se demanda? Que a través del diálogo de los diversos sectores fuera de los poderes constituidos del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, en este caso de los dos primeros poderes, ejecutivo y legislativo, se busque una medida que sea a su vez convalidada por el Congreso Nacional. ¿Por qué debe ser convalidada por el Congreso Nacional? Porque en la Carta Fundamental de nuestra República, la Constitución, el único que tiene la atribución de discutir y aprobar las leyes es el Parlamento hondureño, el Congreso Nacional. Si bien, como todos lo sabemos, el presidente de la República tiene iniciativa de ley en todo tipo de asuntos, como los mismos diputados al Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral, empero subrayo, destaco y tarjo, solo en los asuntos de su competencia. Y no son asuntos de su competencia, como lo preceptúa la Constitución, los asuntos de orden administrativo, económico y político. Y luego está la iniciativa ciudadana, que recientemente se ha incorporado para que sectores de ciudadanos puedan hacer uso de este derecho y tener la posibilidad de presentar proyectos en el Congreso para que sean discutidos y aprobados. Ahora bien, aquí se ha traído a colación el tema de 1985. ¿Quién era el presidente de la República en ese momento? Mi amigo, el doctor originario de la ciudad de La Paz, don Roberto Suazo Córdoba, a quien envío un cariñoso saludo, un afectuoso saludo, creo en nombre de todos nosotros, porque es un buen amigo. Pero ¿cómo resultó electo el doctor Suazo Córdoba? Recuerden que cuando se rompió el orden constitucional el 4 de diciembre de 1972
y se depuso el gobierno de la Unidad Nacional que presidió el doctor don Ramón Ernesto Cruz, ¿verdad? Hubo un problema de patología política que llevó al general Osvaldo López Arellano de nuevo al poder. Él había estado en una junta militar de gobierno allá en 1956. Originalmente ese triunvirato estuvo integrado por el general Roque J. Rodríguez, por el teniente coronel de aviación Héctor Carraccioli Moncada y el mayor ingeniero Roberto Galvez Barnes. Pero renunció uno y ahí llegó como mayor por primera vez el mayor Osvaldo López Arellano. Y después hizo una segunda incursión, volándose el gobierno de la Segunda República del doctor José Ramón Villa Morales el 3 de octubre de 1963. E incursionaba por una vez más el 4 de diciembre del 72 y gobernó como gobernante de facto, valga el pleonasmo, del 72 al 75, en que se resbaló en una cáscara de plátano a raíz del problema del soborno bananero que todos conocemos, y tuvo que deponer el poder y cederlo al entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el coronel Enrique Soto Cano, que decía que gobernaba por instrucciones del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Pero de repente hubo discrepancias y no cumplió lo que le decía el Consejo, y fue relevado por un triunvirato militar presidido por el general Policarpo Paz García, a la sazón jefe de las Fuerzas Armadas, por el coronel de aviación don José Domingo Álvarez Cruz, y por el que en ese momento era comandante de la Fuerza Aérea, y por el coronel Amílcar Zelaya Rodríguez, a la sazón comandante de la Fuerza de Seguridad Pública. Y ellos fueron los que convocaron al Poder Constituyente del 20 de abril del 80 y se retornó al orden constitucional. Como habíamos tenido la guerra del 69 con El Salvador, se fundó un nuevo partido, que fue el Partido Innovación y Unidad, que lo organizó y dirigió el doctor Miguel Andoni Fernández. Todos recordarán eso. Y en esa constituyente ya existía la democracia cristiana, pero el diputado del Partido Nacional, Nicolás Cruz Torres, impidió que la democracia cristiana participara en la Asamblea Constituyente. Y en esa constituyente resultaron 35 diputados del Partido Liberal, 32 del Partido Nacional y 3 de la democracia cristiana. Pino. Esto es la historia del país. Pino. ¿Pero qué? Pino. El Pino, perdón, sí, el Pino. Entonces, viene la situación, ¿y qué pasó? Debieron los partidos políticos presentar un proyecto de constitución, porque se convocaba el Poder Constituyente porque se había roto el orden constitucional el 4 de diciembre del 72. Pero liberales y nacionalistas querían repetir la historia del 57 y 65, cuando el Partido Liberal debió redactar la Constitución y eligió al doctor Villa Morales presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, y se hizo gobierno. Y después del 65, después del golpe de Estado, el Partido Nacional constitucionalizó a López Arellano y hasta después redactaron la Constitución, invirtiendo los términos del proceso constituyente. Ahora bien, gana el doctor Suazo Córdoba. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo son esas elecciones? 29 de noviembre de 1989. Y él toma el poder hasta el 27 de enero de 1982. Y él siempre alegó que había sido electo por 6 años porque la Constitución decía este artículo se mantiene vigente, y él alegó eso. Pero sin embargo fue investido y juramentado por 4 años. ¿Y qué pasó? Al final de su mandato, él tenía problemas con las Fuerzas Armadas del país porque no le daban cumplimiento a ese precepto
y estando en una reunión de su partido en el municipio de Ajuterique, en Comayagua, de repente se levantó y dijo un exabrupto: el convencional del Departamento de La Paz en la próxima convención de nuestro partido va a postular al ingeniero industrial don Carlos Roberto Flores Facusé, a la sazón su secretario de la presidencia, como el candidato del partido. Se levanta su jefe de campaña, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero José Simón Ascona del Hoyo, que era a su vez secretario de Estado en el Despacho de Comunicaciones, Obras Públicas. Se levanta el abogado Efraín Bujirón, presidente del Congreso, y también el abogado don Carlos Roberto Reina Idiáquez, los tres que en paz descansen, buscando la candidatura de su partido. Y en enero del año siguiente aparece el diputado de Ocotepeque, Ardón Fuentes, conocido como el diputado Sonda, así lo llamaron, a que firmaran los diputados una carta para exigirle al ingeniero Flores Facusé que renunciara a la candidatura. Y el ingeniero Flores ya había estado en campaña en diciembre, mandando tarjetas de identidad, etcétera. Pero es un hombre tan inteligente que miró la señal y prefirió renunciar. Y renunció a la Secretaría de Estado en el despacho presidencial, y pasó ahí el abogado don Óscar Mejía Arellano, que en paz descanse. Y al final el Partido Liberal tenía 4 candidatos a la presidencia de la República, y Suazo Córdoba hábilmente había intervenido el Partido Nacional, que lo presidía el economista Juan Pablo Urrutia Raudales. Y el líder del Partido Nacional ya no era el licenciado Zúñiga, que había perdido las elecciones con Suazo Córdoba, pero sus 3 designados eran el ingeniero Bográn Fortín, la ingeniera Irma Lucrecia Costa Mejía de Fortín y el economista agrícola Rafael Leonardo Calleja Romero, que se dio a conocer como el líder del partido. Y a espaldas, y tuvieron que firmar, empezaron en las Fuerzas Armadas a presionar para que se firmara el convenio que cita el doctor Efraín Díaz Arribillaga. Yo me acuerdo que a mí me pidieron el Partido Nacional una reunión con el doctor Suazo Córdoba, y esto no se ha dicho, y por primera vez lo voy a decir en su programa. Nos reunimos en casa de un buen amigo que ya descansa en la paz del Señor, Miguel Facusé Barjún, y ahí llegó el doctor Suazo Córdoba, y ahí estábamos Rafael Leonardo Calleja Romero, Ricardo Maduro Yoes, Mario Rivera López. Y recuerdo que dijo el doctor Suazo Córdoba: vengo a esta reunión invitado por mi amigo el rector magnífico de la universidad, mi amigo el abogado José Osvaldo Ramos Soto. Mire, le presento a Ricardo Maduro. Ay, Ricardo Maduro, yo creía que era un hombrón. Y el día anterior desde Ocotepeque le había estado echando mecha a el licenciado en Economía Ricardo Maduro. Hablamos ahí, él tenía discrepancias con el ingeniero Ascona, pero no quiso aceptar la propuesta de que el Tribunal Nacional de Elecciones pues permitiera reconsiderar aquella situación del proceso de elecciones con la famosa alternativa B. Cuando se eligió candidatos a la presidencia en primera elección interna, según ellos, y definitivamente. ¿Cómo quedó el resultado de las elecciones? Rafael Leonardo Calleja, 658,000 votos. José Simón Ascona, 422,000 votos. Óscar Mejía Arellano, 260,000 votos. Efraín Bujirón, 60,000 votos. Carlos Roberto Reina, 44,000 votos. Juan Pablo Urrutia Raudales y Fernando Lardizábal Gilbert, 20,000 votos cada uno. Callejas había sido presidente conforme al artículo 236 de la Constitución, que todavía está ahí. El presidente y los designados a la presidencia deben ser electos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría. La simple mayoría es que se gana o se pierde por uno. Al final hubo negociaciones, y para terminar, porque el pueblo hondureño debe saber estas cosas, empieza a negociarse quién va a ser el presidente del Congreso. El ingeniero Flores Facusé quería ser presidente del Congreso. Y hubo una reunión del ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé, llevó a su esposa, doña Mari Flex de Flores, a la casa de Rafael Leonardo Callejas, que la recibió con Norma Gaborit, donde él le dijo que le daba el apoyo. Pero a espaldas de él
había otro grupo de gente en el Congreso Nacional negociando con Ascona y pusieron finalmente a don Carlos Orbin Montoya como presidente del Congreso. Me buscaron a mí para que yo fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero yo les dije que no, yo era rector de la universidad y se eligió a don Francisco Salomón Jiménez Castro, con 5 de los 9 magistrados y 4 liberales. Se eligió al abogado Discoa Rodríguez como ministro de Trabajo y al abogado Carlos López Contreras como secretario de Relaciones Exteriores. Estas son las cosas que forman parte de la historia. Bueno, ahora tenemos este tema y yo quisiera hablar porque hay que dialogar como debe serse. Sí, me dice don Gilberto Ríos, buen día Raúl, saludo a sus invitados. Mientras ese diálogo no acaba de cuajar, hay 23 compatriotas prisioneros políticos y más de 40 familias que esperan justicia por el asesinato de sus parientes. Esperamos justicia. ¿Qué comentan sus invitados? Seguimos con el doctor Efraín Díaz Arribillada y alguien me decía que de Taquito no va a estar en el diálogo Salvador Narrala, no está Mel Zelaya, tampoco Luis Zelaya ya no va a estar Elvin ahí, por los liberales. Sí, bueno, yo apunté en mi intervención la preocupación, por eso insistí mucho en que... Y no está Jo tampoco. Sí, bueno, por eso digo, esos son los principales actores políticos. Entonces, y la crisis es político-institucional, entonces, por eso digo yo, me parece que es un error. Perdón, yo sí. Escuché a Víctor Mesa, Sí. le mandé a entrevistar el viernes, Sí. que decía exactamente eso, ¿Sí? que es político. Que Pues claro, o sea, no puede ser de otra manera, Raúl, y creo que tanto aquí con Ernesto y Osvaldo. Es decir, yo no digo que el Congreso no tiene un papel, yo no cuestiono absolutamente eso. Yo creo que el Congreso tiene un papel que jugar, por supuesto que lo tiene, porque es una representación política de todos los partidos políticos en el país, pero que son instancias que se complementan definitivamente. Y por eso ya Ernesto señalaba con toda propiedad, muy adecuadamente, sobre el clima de confianza. Entonces lo que tenemos que crear es el clima de confianza suficiente como para que el diálogo pueda darse y entonces buscar los acuerdos que son fundamentales para el país. Por ejemplo, yo insisto en que, y lo hemos señalado y aquí puedo hablar como parte de la Junta de Convocantes, la necesidad de que el pueblo hondureño se pronuncie sobre la reelección, porque hay decisiones que no solamente corresponden a los partidos políticos en el Congreso Nacional, tienen que ir a consulta del pueblo hondureño, porque no puede ser solamente la decisión de los partidos políticos. Y lo que señala Gilberto Ríos a mí me parece fundamental. Precisamente una de las condiciones del diálogo es que tenemos que investigar las violaciones a los derechos humanos que se dieron, incluyendo la muerte de por lo menos 20 personas que han sido confirmadas por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos como una de las condiciones fundamentales para el diálogo. Me parece que eso había sido discutido en algunas de las mesas de diálogo y creo que eso es necesario que se haga. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que ir cambiando la política como la hemos venido haciendo, don Raúl. Mire, yo siento el peligro de todo esto, y ojalá que no me equivoque, es de que eso se puede empantanar ahí en el Congreso. Se puede empantanar. Ya tenemos precedentes de cosas que se han hecho y que al final no se terminan haciendo porque no existe realmente el deseo y la voluntad política para hacerlo. Yo espero, confío, y quizás tanto Ernesto como Osvaldo pueden decirme, porque, bueno, Ernesto como asesor de la bancada de Libre, Osvaldo como miembro distinguido del Partido Nacional, de que existe la voluntad política para esto. Y debe existir la voluntad política para esto, porque si no existe la voluntad política no será posible nunca el diálogo, ¿verdad? Entonces, estamos frente a eso, por eso yo vuelvo a insistir en que dentro de las condiciones para el diálogo tiene que generarse la idea de que efectivamente queremos llegar a acuerdos, ¿verdad? Y hay acuerdos que no solamente tienen que ver con reformas fundamentales, en lo político y en lo electoral, sino que también en lo institucional. Por ejemplo, el tema del Tribunal Superior Electoral no puede obviarse en el diálogo, porque no podemos ir a elecciones siguientes si no se reforma de fondo el Tribunal Superior Electoral. Si en la crisis política que tenemos, no solamente
la del 2017, la del 2013 igual. Lo que pasa es que tal vez se nos olvidó un poquito hacia atrás, ¿verdad? Había cuestionamientos del resultado electoral por parte del Tribunal Superior Electoral. Entonces hay que abordar ese tema, cómo realmente despartidizamos las instituciones. Bueno, hay varios temas que creo que son fundamentales desde el punto de vista del sistema político y electoral del país. No podemos continuar con esto en Honduras. Y ha llegado el momento de hacerlo. Y creo que los principales actores tienen que estar. Si no está, por ejemplo, Salvador Narrala, es un diálogo cojo. Si no está el presidente Zelaya, es un diálogo cojo. Si no está Juan Orlando Hernández, es un diálogo cojo, ¿verdad? Porque son principales actores y son realmente los líderes políticos fundamentales que el país tiene, digamos, en este momento. El Congreso, sí, yo creo, y así tiene que ser. Los acuerdos tienen que ser, por supuesto, aprobados en el Congreso, trasladados a proyectos de decreto para hacer las reformas necesarias que el país requiere. Totalmente de acuerdo. ¿El Congreso puede ser fundamental y complementario? Sí, yo eso sí lo creo. Pero que debe existir en el Congreso realmente la decisión fundamental de que aquí lo que queremos es cambiar, no la continuidad de lo mismo. Yo rechazo, por ejemplo, un diálogo que es para perpetuar una situación como la que vivimos actualmente en Honduras. Entonces, no, el diálogo no será nunca constructivo. Yo creo o es ruptura con lo que tenemos o no es. Y yo creo que ha llegado el momento en que si la clase política no se da cuenta de que eso es así, será la ciudadanía la que tome la iniciativa para que hagan los cambios que Honduras necesita. La gente está indignada, no solamente la gente que está en la calle, la gente que no está en la calle también está indignada, insatisfecha con lo que existe actualmente en el país. Entonces, si no entendemos ese mensaje, entonces creo que ha llegado el momento de hacerlo para que el país pueda caminar por otros caminos que no son necesariamente lo que hemos venido transitando hasta ahora. Bien, rápidamente, el abogado Ramos Soto ha citado uno de los personajes del país. Evo, si me acercas ese televisor. El editorial de hoy que escribe el ingeniero Carlos Flores lo titula La Honduras seductora. Ahí está. Fíjese que en este espacio editorial, bueno, primero habla ahí del feriado, que no hay que ser holgazán, pero dice, así que nadie debe extrañar. Bueno, ahí. Pese a que este espacio editorial hemos sido críticos de esos prolongados feriados que semiparalizan actividades vitales del país, ya que del atraso se sale trabajando, no holgazaneando, no deja de haber cierto mérito en ese afán de casa de gobierno por promover el turismo interno. De modo que los hondureños tengan aliciente que los motive a explorar y a conocer las infinitas bellezas naturales con que cuenta el país. Decimos lo anterior porque también hemos deplorado la falta de autoestima en la valoración de lo propio. Prueba de ello ese diálogo entablado para resolver un conflicto interno. La insistencia de los políticos es traer un mediador extranjero que venga a meter su cuchara en los asuntos soberanos del país, como si esto fuera una jungla donde animalitos salvajes no pueden, por iniciativa propia, sentarse a platicar porque hasta la confianza hay que pedirla prestada afuera. Así que a nadie debe extrañar que esa supeditación vergonzosa aliente a que extraños se sientan con todo el derecho de intervenir en las cuestiones nacionales, opinando hasta aleccionando sobre lo apropiado o inapropiado del comportamiento de las instituciones nacionales en el ejercicio de sus facultades constitucionales. Solo aquí, no solo eso se permite, sino que se aplaude, se exige como espuela para afianzar ese odioso sometimiento que a nadie incomoda, porque en el imaginario colectivo, en su complejo de inferioridad, la ha vuelto cómoda costumbre. Cuesta reconocer lo valioso que hay en Honduras. Es fermento de ese detestable resabio de demeritar lo nuestro, privilegiando lo importado y descalificando todo para que nada tenga mérito redimible, incluso, vaya ironía, para mostrarnos el acervo de pertenencias inigualables que guarda el territorio patrio. Tienen que venir extraños
a evidenciarlas, porque nosotros no las vemos. Creo que aquí se refiere al de National Geographic que vino hace poco. Hasta que llegó un presentador y documentalista, correcto, ahí está, británico, a recabar información de las maravillas escondidas en la entraña tropical. Es que nos percatamos de su embrujadora hermosura. El productor de Animal Planet se desvivió en elogios por lo que encontraba a cada paso de su travesía por la fascinante Honduras. No había detalle que complacido y extasiado no captara su atención, recolectando en deslumbrantes videos y hechizantes fotografías tomas con sus cámaras, nada que regate lo mítico de sensaciones ensoñadoras o a la exclusiva oportunidad de escrutar los misterios encubiertos y las imágenes visibles para deleitar con lo imaginable. De la Honduras virgen, ingenua, caprichosa, atrevida y seductora, de abigarrados, poblados y pintorescos paisajes con remarco dorado en las esencias auroras y de los apacibles crepúsculos, de la cautivante flora y de la incitadora fauna, de las especies únicas y de los géneros raros ocultos en la densa vegetación o refugiados entre las tupidas arboledas, en las frondosas de los bosques, en las espesuras de los montes y entre los coloridos matices de la Florencia campiña, en lo extenso de la reverdecida llanura, la fructicidad pradera o en lo portentoso de las aguas azuladas, en los arroyos mansos de los lagos quietos, como con los copiosos ríos que corren hacia la inmensidad del mar, de las caídas formidables torrenciales de la humedad, de las envidiables playas cristalinas, alfombras de blanca arena en la espinada de los cerros, cuyos afilados picos se pierden en nublados horizontes, y las distantes cordilleras de agrestes montañas inaccesibles, de donde con solo extender la mano se toca la majestuosa presencia de Dios. Pero él aquí lo ha venido diciendo, que el abogado Ramos Soto mencionaba al expresidente Carlos Flores, que para todos los hondureños llamamos a los extranjeros. Es más, me decía el ingeniero Flores que hasta la semana pasada, Igor Garafuli, el señor Garafuli, era prácticamente como un presidente en Honduras. Lo escucho, doctor. Muchísimas gracias. Después de escuchar el largo relato que hizo el abogado Ramos Soto y ahora esa referencia que hace del editorial de Diario La Tribuna, yo quisiera hacer dos consideraciones. La primera es que la presencia de la Organización de Naciones Unidas en Honduras es producto y consecuencia de un proceso electoral fallido. Y en segundo lugar, tiene como marco de referencia una institucionalidad colapsada y un modelo económico fracasado. Esto naturalmente produce preocupaciones en la comunidad mundial. Recordemos que los procesos de mediación donde Naciones Unidas está involucrada, que son 36, hay 36 procesos de mediación, de facilitación, de colaboración con los países para resolver conflictos. Resulta de que en la época de la globalización, el mismo derecho internacional ha cambiado de paradigmas, en el sentido, y usted lo sabe mejor que yo, en el derecho internacional yo aprendí que la mediación es uno de los procedimientos para resolver conflictos interestatales, así decían los manuales de derecho internacional del pasado. Resulta que la complejidad y la conflictividad a nivel internacional ahora no solamente es entre los estados, sino al interior de los estados. Los modelos de mediación son y encuentran espacio ahí donde hay amenazas a la paz y a la seguridad internacional. Y por esa razón, con esto le respondemos al ingeniero Flores,
Esa es la razón fundamental por las cuales Naciones Unidas interviene en otros países. No solamente en el ámbito político electoral, sino que pueden intervenir en la aplicación de la justicia, como es el caso de Guatemala, y en alguna medida en el caso de Honduras, con la MASI, pueden intervenir a través de sus agencias especializadas como ser Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional cuando los países son incapaces de manejar sus finanzas. Y en efecto, así está ocurriendo. Yo deploro y lamento que Honduras sea un estado degradado, que es la antesala de un estado fallido, pero no por ello es inevitable de que Honduras siga en esa ruta de destrucción y de conflictos, sino que hay salida. Yo pienso de que la primera fortaleza que tiene Honduras es su pueblo. Nosotros fuimos a unas elecciones donde no hubo un tan solo muerto, solo hubo uno, pero no fue por razones político-electorales. Antes de las elecciones sí hubieron muertos, hubo violencia preelectoral. Durante las elecciones el pueblo hondureño tuvo un comportamiento de 100%, esa fue la calificación que sacó. Violencia postelectoral. ¿Por qué razón? Porque hubo un proceso electoral fallido donde el secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo que ese proceso era un proceso de baja calidad, un proceso con innumerables fallas e irregularidades que no permitían saber con certeza quién era el presidente electo de Honduras y que por esa razón recomendaba la celebración de nuevas elecciones. Vinieron los famosos informes para que los aprobara el Consejo Permanente de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, y hasta el día de hoy estamos esperando. Pero todo eso cambió cuando el presidente Trump decidió reconocer al gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado. Y ahora resulta que tenemos este problema. Los mismos Estados Unidos sugirieron el diálogo nacional y de ahí todos en coro, la comunidad internacional dice apoyamos el diálogo nacional y en eso estamos. ¿Qué dice la oposición y concretamente el Partido Libertad y Refundación? Aquí tenemos un documento de fecha 7 de febrero del 2018 donde Libertad y Refundación y sus aliados de la alianza plantearon 6 puntos. El primer punto es el tema de los derechos humanos y el que hizo referencia el dirigente del Libre, Gilberto Ríos, que es el tema de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y la investigación de los asesinatos. Estamos en un punto cero. No hemos avanzado en eso, a pesar de que la ONU está tratando de hacer algo. Punto número 2. El punto número 2 se refiere a una auditoría forense con un organismo internacional o con una entidad escogida por las partes en conflicto y que nos digan de manera definitiva quién ganó las elecciones para de esa manera continuamos en este proceso o hacemos una nueva elección. Hoy estamos el 9 de abril. Hoy estamos a 9 de abril. Y las elecciones fueron en noviembre. Y las elecciones pasaron hace más de 90 días. En derecho diplomático, cuando usted no obtiene respuesta en 90 días, significa de que eso no procede. Y eso fue lo que sucedió con la ONU, digo, con la OEA. Por esa razón es que Libre presentó, la alianza presentó estas propuestas. La propuesta número 3 es reformas electorales. La propuesta número 4 se refiere si hay elecciones o no hay elecciones. La propuesta número 5 no me acuerdo, pero la número 6 se refiere al carácter vinculante.
En eso estamos. Hemos estado tratando de ver de cómo hacemos vinculante, de cómo le damos fuerza de ley a los acuerdos. Y el día de mañana, en ese Congreso Nacional, pues nos van a aclarar cuál es la posición. Concluyo diciendo lo siguiente. Libertad y Refundación, a través de su vocero Jorge Cálix, presentó una iniciativa de ley para hacer vinculante los acuerdos logrados en el diálogo nacional. En mi condición de asesor, yo asistí a una reunión reservada con las personas que están interviniendo, y ahí reiteramos que tiene que ser una ley emitida por el Congreso Nacional. También señalamos de que aceptábamos eso aun cuando en el pasado y en otros acuerdos internacionales no necesariamente ha habido un acuerdo previo del Congreso Nacional. Normalmente debe de pasar, para darle más fuerza, para darle más fortaleza. Yo recuerdo, no estoy seguro, quiero que me ilustren, si los acuerdos de paz de 1992 en El Salvador, que fueron firmados en el castillo de Chapultepec, México, pasaron por el Congreso Nacional de El Salvador, o si ese Congreso era parte del problema. Yo me pregunto si los acuerdos de paz firmados en Guatemala en 1996 pasaron por el Congreso Nacional, que pusieron fin a un conflicto interno y a un genocidio que vivió el pueblo de Guatemala. Yo me pregunto si los acuerdos de Esquipula II pasaron por el Congreso. Quiero que me ilustren las personas que saben de esto. La conclusión es que lo importante es que nosotros reconozcamos paladinamente el origen del problema. El problema es el fraude electoral, el problema es de una institucionalidad fallida y el problema es que los responsables no aceptan el origen del problema. Pero si hay voluntad política, porque Honduras lo necesita, ya estamos cansados de seguir en esto y el país no se estabiliza. El presidente Trump amenaza con enviarnos 50,000 hondureños, trabajadores migrantes, y que van, no cabe duda, a aumentar la crisis en nuestro país. Y nosotros, mientras tanto, estamos próximamente preparándonos para una cumbre de las Américas, donde se va a tratar fundamentalmente lucha anticorrupción y el tema de la gobernabilidad. La conclusión es esa. Honduras necesita urgentemente un diálogo sincero, franco y que produzca gobernabilidad y estabilidad en nuestro país. Sí, abogado. Licenciado don José Raúl Valladares, en prieta síntesis, qué belleza, qué exquisitez, qué galanura la que utiliza el ingeniero industrial don Carlos Roberto Flores Facusé, y es que heredó ese don de su padre, don Oscar Armando Flores Midense. La utilización de los tropos, de las metáforas, de las metonimias, de los sinécdoques en ese escrito me impacta. O sea, que sabe hacer uso de la gramática de Cervantes. Él está citando eso en relación con el tema del diálogo. Pero ¿cómo escribe? ¿Cómo le rinde pleitesía a la gramática de Cervantes? Simplemente yo quería apuntar eso porque Flores Facusé fue presidente de Honduras en una situación sumamente compleja. Así como el tamadán de Coray, Terencio Sierra, y el abuelo de Carlos Roberto y Jorge Arturo Reina, fue presidente de 1898 al 2002, a 1902
Así Carlos Roberto Flores Facuseo fue presidente, el último del siglo XX y el primero del siglo XXI, o sea, 1998-2002. Y él había enunciado el nombre de su programa de gobierno y tuvo el problema del huracán y los desastres que existieron en el país en esa época. Pero yo le doy ese reconocimiento porque honrar, honra. Pero para no distorsionar el hilo del propósito de este diálogo aquí en este plató, me parece que hay que volver al tema del cual hablaba Efraín. Es el tema del diálogo. Posibilitar la imbricación de que se sienten los sectores que pueden tener la potestad de convencer y persuadir a los sectores de los poderes constituidos para poder tomar en consideración ese diálogo. ¿Cuál es el tema? Aquí el doctor es un experto en derecho internacional y precisamente Jorge Arturo Reina lo mandó a estudiar a Francia. Y cuando yo era rector, mandé a su esposa a estudiar. ¿Pero por qué mandé a Lisset Rivera? Porque era la mejor estudiante. No era del Partido Nacional ni del Frente Unido. Pero yo siempre ponderé a la gente que tiene requisitos y méritos. Porque lo peor que puede hacer uno es dar becas a gente inútil, incapaz, que va a pegar de narices a las universidades. Cuando yo fui rector, mandé gente de todos los sectores a estudiar fuera del país. Y usted vino y el doctor Carlos Roberto Reina lo nombró su canciller. Y tuvo problemas en su propio partido. Lo llevaron a la cárcel y yo fui a la PC con su esposa. Y usted también ha tenido esos problemas. Yo recuerdo que ahí estaba Rodimiro Mejía Merino también, que lo habían metido por otras cuestiones injustas. Y yo le dije, vaya a los tribunales. Y usted fue a los tribunales y salió limpio. Entonces, me parece a mí que estos temas de la política son complicados. Yo le digo al pueblo, mire a Lula da Silva ayer en Brasil, lo han condenado a 12 años. Y es un líder del Partido de los Trabajadores. Muy fuerte y que fue presidente 2 mandatos allá en los Estados Unidos brasileños. Y ahí estaba Dilma Rousseff, que fue electa por 1 mandato y fue reelecta y la sacaron también. Entonces, aquí estamos en esto. Se ha pedido un diálogo, se ha convocado a ese diálogo, se está llamando a las Naciones Unidas. Es importante decir que los organismos internacionales, la antigua ODECA, que fue fundada en 1951 con la Carta de San Salvador, donde Marco Tulio Celedón fue el primer secretario, la Organización de Estados Americanos, creada en la 9ª Conferencia Interamericana de Bogotá en 1948, la Organización de las Naciones Unidas en 1945 en San Francisco, California, el Fondo Monetario Internacional es un ente de apoyo. Es decir, hay países que no son parte del Fondo Monetario, pero también es un ente que coadyuva, que vigila, que aconseja y que colabora para mantener la situación de las finanzas en sus negocios con los bancos centrales y las secretarías de Hacienda de los estados. El tema dice el doctor Efraín Díaz Arribiaga, yo no estoy de acuerdo que vaya al Congreso. No. Es un punto interesante. No, tal vez, Osvaldo, no digo que no vaya al Congreso, lo que estoy diciendo es... Que no se traslade el diálogo al Congreso. No, es decir, que yo lo veo que son dos espacios que son necesarios y complementarios, ¿verdad? Pero que el diálogo tiene un espacio que es el espacio de los actores políticos fundamentales y que los acuerdos tienen que ir, por supuesto, al Congreso. O sea, lo que te quiero decir no es que no estoy de acuerdo, no, el Congreso tiene que jugar un papel fundamental, porque los acuerdos para que sean vinculantes tienen que estar plasmados en ley. Entonces, interpretando en tu justa dimensión y en su perspectiva correcta lo que tú dices, bueno, el sector intelectual, el sector político, los sectores sociales que hablen, que digan todo lo que tienen que decir, lo expresen, pero como no tienen la posibilidad de hacer
vinculantes, obligatorios, leyes, lo que digan, entonces hay que mandarlo al final al Congreso. Claro. Pero ahí surge el problema. Es decir, el diálogo no tiene iniciativa de ley, no tiene iniciativa de ley. Y ya sabemos quiénes tienen iniciativa de ley. Yo no estoy torpedeando lo que tú dices, sino que estoy buscando una salida que armonice la preocupación y que nos diga el Congreso, no traben los de diálogos y los que fuimos electos por el pueblo como poderes constituidos para hacer las leyes, reformarlas, derogarlas, interpretarlas, somos el Congreso Nacional. Entonces el diálogo debe orbitar en derredor no solo de las soluciones y respuestas en las cuales tienen que encaminarse la nación en los próximos años, sino también cómo hacer que el Congreso pueda aceptar ese diálogo y también que aporte lo propio, porque al final y al cabo, si lo hacen en el diálogo y el Congreso lo aprueba, en última ratio el responsable es el Congreso. Entonces, eso es el diálogo y la preocupación que tú tienes, que tenemos todos. Luego decía el doctor Ernesto Paz Aguilar con respecto a acuerdos, a raíz de los problemas que ocurrieron cuando gobernaba Centroamérica Vinicio Cerezo Arévalo, cuando lo gobernaba José Simón Azcona del Hoyo, cuando estaba Alfredo Cristiani en El Salvador y cuando estaba Óscar Arias Sánchez en Costa Rica, que lograron construir con los diálogos de Esquipula la paz en Centroamérica. Y después hubo un corolario totalmente injusto. Le entregaron el Premio Nobel de la Paz a Óscar Arias y todos los 5 presidentes se lo merecían. Pero como los ticos siempre andan ahí vendiendo democracia y poniendo bien la cara, se lo otorgaron. Y todos ellos tenían su cuota de responsabilidad en la construcción de la paz de Centroamérica. Sí. Voy a hacer una pausa. Ya. Una pausa y continuamos. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, continuamos. Ese diálogo va a concluir en reformas electorales, en que el Libre tenga representante en el registro de las personas, el Tribunal Supremo Electoral, en una segunda vuelta, en voto electrónico y la constituyente. Don Efraín Díaz. Bueno, yo quería referirme tal vez a algunas cosas que tienen que ver con el diálogo y quiero decir algunas cosas que están en el documento que presentamos como convocantes a la nación. Y quiero señalar estas cosas porque me parece que son relevantes para lo que sucede y que lo que debe ser para el diálogo. Primero, señalamos, aunque hemos percibido que existe disposición al diálogo y una creciente aceptación de que este sea vinculante, consideramos que debe crearse un clima de confianza entre los actores políticos, así como entre ellos y la población hondureña, que no se aceptará acuerdos bajo la mesa reminiscentes de un pasado político que solo frustraciones ha deparado a un pueblo que ha apostado a la democracia. Y seguido decimos, en una democracia los consensos básicos, y aquí quiero señalar esto, el diálogo político lo que significa es lograr consensos básicos, y los consensos básicos derivan, como decimos en el documento, se derivan del pluralismo político, la tolerancia, la participación y la inclusión. Las falencias de la democracia se perfeccionan con más democracia, no con autoritarismo y represión. El diálogo abre el camino para el reencuentro y la reconciliación. ¿Por qué creemos? Porque Honduras tiene heridas que no han sido sanadas, heridas que están abiertas todavía. Y nosotros percibimos el diálogo como lo fundamental para el reencuentro y la reconciliación. Y fíjese que es cierto lo que Ernesto decía, de que la Embajada de Estados Unidos ha planteado la necesidad del diálogo. Sí, nosotros estuvimos con el secretario adjunto
del Departamento de Estado, el señor John Klimer. Estuvimos con don Olvan Valladares, el padre Germán Calix y yo, y efectivamente plantean el asunto del diálogo. Pero quiero decir esto de que la conferencia episcopal, con fecha 20 de diciembre del año pasado, fueron de los primeros que señalaron la necesidad del diálogo. Y lo voy a leer porque creo que es importante para la historia. Dice: esta crisis, se refiere a la crisis que se vive, debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, fortalezca con la ley sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y logre detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población. Para esto será necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones. Eso es lo que nos señala la conferencia episcopal. Entonces, digo, no es un problema y coincido plenamente con lo que decía el ingeniero Carlos Flores, y me uno también a lo que Osvaldo decía respecto a lo logrado en ese editorial de don Carlos Flores, es que el diálogo debe ser producto de nosotros mismos los hondureños. Si nosotros mismos no lo podemos hacer, nadie lo va a hacer por nosotros. Eso lo tengo yo muy claro y lo tenemos muy claro todos nosotros. Lo que pasa es que los hondureños tenemos que trabajar para hacia eso. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y crear ese clima de confianza que aquí se ha manifestado existe en el país. La gran pregunta es si esas condiciones realmente están presentes actualmente o necesitamos crearlas para eso. Entonces yo vuelvo a repetir, ¿verdad?, de que el hecho de que estemos pasando esto, y digo, lo vuelvo a repetir acá, no es que el diálogo está trasladándose al Congreso. Lo que estoy diciendo es, y como le decía muy bien a Osvaldo en esto, es de que son dos instancias que hay que complementar y que efectivamente, para que haya vinculación, el Congreso es el que tiene que legislar para eso. Si hay reformas políticas necesarias, si hay que cambiar el Tribunal Superior Electoral. El tema de la reelección, por ejemplo, es un tema que tiene que estar considerado. Nosotros no podemos continuar, es decir, si una de las razones que hay para la actual crisis es precisamente una reelección a todas luces ilegal, entonces el pueblo hondureño tiene que pronunciarse, debemos pronunciarse de una vez por todas sobre el tema de la reelección, si queremos reelección o no queremos reelección, no reglamentar la reelección, ¿verdad?, sino que si debe haber reelección o no, y si queremos reelección, de qué manera queremos hacer esa reelección. Ese tiene que ser uno de los temas del diálogo político, porque está en la raíz de la crisis y es una de las causas fundamentales de la crisis política institucional. Entonces tenemos que ir a la raíz del problema. Y si no abordamos esa temática, entonces no vamos a encontrar las salidas y continuaremos igualmente en eso. Entonces, digo, yo creo que el papel de Naciones Unidas ya se ha dicho acá. Fue solicitado por los mismos principales líderes políticos, oficialmente por el gobierno de Honduras. Es para facilitar el proceso de la mediación. Claro, yo comparto también igual de que hay hondureños y hondureñas capaces de poder mediar y poder ayudar en la mediación. Lo que pasa es que tenemos, Raúl, un problema de falta de confianza en los hondureños. No creemos en nadie ni en nada, no creemos en las instituciones. Entonces hay un tema bien preocupante en la sociedad hondureña respecto al tema de la creciente desconfianza que tenemos. Y terminar, digo, aquí tengo el informe de Naciones Unidas, de la misión exploratoria en relación con el tema de derechos humanos. Y la primera recomendación para crear las condiciones del diálogo dice así: dentro de los parámetros establecidos en la legislación hondureña, volvemos a la legislación hondureña, la misión recomienda el establecimiento de un mecanismo tal como una comisión de investigación independiente sobre el periodo postelectoral y denuncia de violaciones de derechos humanos.
El establecimiento de la citada comisión debería contar con el asesoramiento técnico y la experiencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras. Entonces, si vamos a hablar en serio, pues estas son las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? De otra manera, seguiremos entonces en retórica, hablando del diálogo, pero no haciendo lo propio que tenemos que hacer. Y yo creo que el país demanda de que pasemos de las palabras a la acción y que realmente nos comprometamos. Si las reformas electorales y políticas son lo fundamental, y debo decir, vuelvo a lo de la Embajada de Estados Unidos, ese fue uno de los temas en la conversación, ¿verdad? El tema fundamental de la que eran necesarias las reformas electorales y políticas. Entonces, si esos son los temas que la clase política hondureña quiere, pues entonces hagámoslas y de una vez por todas resolvamos. Si hubiéramos tenido segunda vuelta, no hubiéramos tenido la crisis actual en el país. Y esas eran recomendaciones de la Comisión de la Verdad después de la crisis política del 2009. Igualmente, algunos de los acuerdos que también, del acuerdo de Guaymura, no se implementaron tampoco. Entonces creo que las lecciones de la historia nos deben de servir entonces para construir el país que queremos, el país diferente. Y eso es lo que yo creo que es la responsabilidad que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer. Es decir, ahora la responsabilidad no solamente son de los partidos políticos, la responsabilidad tiene que ser de todos los ciudadanos, de todas las organizaciones ciudadanas, para hacer posible que el diálogo no fracase. Digo yo, que el diálogo no fracase, porque podemos estar frente a las posibilidades de un diálogo que fracase. Y eso no lo debemos permitir, porque es la única posibilidad real que tenemos realmente de encontrar salidas a la crisis actual que vive el país. Le agradezco que haya comparecido esta Gracias mañana. a ustedes. Doctor. Quisiera concluir esta comparecencia haciendo un par de reflexiones para ir afinando el discurso e ir desbrozando el camino también. Y en primer lugar, el diálogo político es la especie y el diálogo nacional es el género. O sea, de que el diálogo político está incluido en el diálogo nacional. Indudablemente que como la crisis es política electoral, el diálogo tiene que ser un diálogo político, y así lo entiende Naciones Unidas. Antes de eso, quiero leer algo que me escribe el ingeniero Carlos Flores. Eso de Efraín, si las condiciones de confianza están dadas ahora para el diálogo solo entre hondureños, o si hay que crearlas. Si más bien para eso es que la gente platica, para ir teniéndose confianza unos con otros. Por ahí hay que comenzar, dice Carlos Flores, expresidente del país, porque de lo contrario nada se está haciendo. Si se ocupa un extraño para dialogar, solo se está fomentando más la actitud de supeditación, que es una vergüenza. Sí, yo solo quiero decir, perdón Ernesto, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Si ojalá los hondureños lo pudiéramos hacer y no necesitáramos de Naciones Unidas para ello. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Ahora, ¿lo podemos hacer o no lo podemos hacer? A mí me gustaría que lo pudiéramos hacer. Perdón, Ernesto. Sí. Yo decía de que el diálogo nacional es el género y el diálogo político es la especie. El diálogo que tenemos que hacer en este momento es un diálogo político. El diálogo político está incluido en el diálogo nacional, pero la prioridad es el diálogo político. El diálogo político resuelve el conflicto político electoral, pero no resuelve la crisis. La crisis tendrá que buscarse salidas posteriores, más de largo plazo. La crisis de un país, recordemos, el concepto de crisis es ruptura, punto de ruptura en el funcionamiento de un sistema. Esa es la definición de crisis. Y naturalmente que Honduras necesita de ese diálogo con los parámetros establecidos en las experiencias de Naciones Unidas. Eso conlleva
el nombramiento de un mediador. Honduras ya lo hizo cuando tuvo un conflicto con El Salvador. Se nombró al jurista peruano José Luis Bustamante y Rivero, que precisamente fue el que propuso, acercó a las partes y finalmente nos llevó a la firma de un tratado general de paz entre Honduras y El Salvador y a resolver de manera definitiva y perpetua los conflictos con el vecino país. La segunda reflexión para terminar que yo quiero hacer esta mañana es recordar que la principal amenaza a la democracia, no solamente en Honduras, sino que en América Latina, es la corrupción. No es el comunismo, no es el capitalismo, no es el neoliberalismo, es la corrupción. Y hay algo más grave: utilizar la lucha contra la corrupción como arma política, como se ha utilizado en muchos países de nuestro continente, es el camino más corto para destruir no solamente la democracia, sino para destruir los partidos políticos. Gracias. Doctor, gracias a usted por haber comparecido esta mañana. Cerramos con el abogado José Osvaldo Ramos. Indudablemente que el tema, columna vertebral de este programa, José Raúl, es muy importante y no se agota con esta comparecencia. Hay mucho sobre lo cual seguir dialogando, pero hay que hacerlo de manera patriótica, respetuosa, pensando en los altos intereses del pueblo hondureño. Verbigracia, se habla de que en ese diálogo se van a plantear reformas electorales y del Tribunal Supremo Electoral. Yo recuerdo que al final, en los dos últimos años del gobierno del presidente ingeniero don Carlos Roberto Flores Facusé, se plantearon reformas que pedían los partidos políticos, la sociedad civil, la empresa privada, los sectores sociales, y se hicieron. Se reformó en ese tiempo la Constitución de la República para crear un Tribunal Supremo Electoral, no integrado por representantes de los partidos políticos. Los partidos políticos antes presentaban sus candidatos a formar parte del Tribunal Nacional de Elecciones a la Secretaría de Gobernación. Ahí lo juramentaban. Y realmente hubo problemas. En determinado momento, el número de representantes de los partidos políticos llegó a ser par y se permitió a la Corte Suprema de Justicia que presentara representantes para que fueran a dirimir el empate. Y hubo hasta 3 de la Corte. Y los representantes de los partidos no trabajaban por el bien de la democracia y por el bien de fortalecer el Estado de Derecho, sino para llevar agua al molino de sus intereses sectarios. Entonces, ante esta situación, se creó el Tribunal Supremo Electoral y se dijo ahí en la reforma que no iban a ser los partidos los que iban a presentar candidatos a la Secretaría de Gobernación, sino que el Congreso Nacional, y se dejó 3 magistrados propietarios y un suplente. Y a la sazón, ¿qué se hizo? Elegir un liberal, un nacionalista y alguien de la democracia cristiana, y el suplente fue del Pino, después de la UD, etc. Y se separó, se extrajo de lo que era el Tribunal Nacional de Elecciones el Registro Nacional de las Personas. Dentro de ese paquete de reformas se dijo, y esto era inconstitucional, y yo lo dije cuando se discutió, que el presidente del Congreso Nacional y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el periodo que se desempeñaran en esos cargos, no podían aspirar a ser candidatos a la presidencia de la República. Posteriormente, en el gobierno del presidente
José Manuel Zelaya Rosales, o antes, se presentó un recurso de inconstitucionalidad por los partidarios del empresario del transporte y expresidente del Congreso y de la República, Roberto Micheletti Bahín. Y la Corte lo admitió y lo resolvió y derogó ese decreto. Yo recuerdo que con bombos y platillos al final, cuando se aprobaron estas enmiendas que fueron ratificadas en el gobierno ya del licenciado en Economía Ricardo Maduro Lloes, mi amigo, el licenciado don Matías Funes Valladares, que en paz descanse, y la sociedad civil sacaron un opúsculo: en Honduras los pactos son posibles. Y ahora venimos que el tribunal está mal integrado y que hay que volver a meter a los representantes de los partidos para que arbitren los problemas electorales y hagan justicia electoral en las elecciones generales y primarias. Yo pienso, Efraín, yo pienso, Ernesto, José Raúl, que el diálogo es importante. En una sociedad civilizada no podemos hacer un diálogo, pero yo también comparto, sin que tenga criterios exógenos ni mucho menos del chauvinismo, que aquí tenemos capacidad para enfrentar y resolver los problemas. Tenemos gente de talento. Yo pienso que si hay un conflicto internacional con otro país, verbigracia, el problema con Nicaragua, que se trajo al doctor José Antonio de Sánchez Bustamante y Rivero, los expresidentes de la Corte Internacional de la Haya y del Perú, es porque es un problema internacional y no lo podemos resolver en el país que está en conflicto con el otro que tenemos enfrente. Yo lo felicito. El Partido Nacional es mi partido. A él le profeso lealtad. Y yo pienso que el presidente Hernández Alvarado, que contra todo lo que digan, yo he visto las actas, yo he visto las situaciones y creo que él ganó las elecciones, como también en las elecciones de José Manuel Zelaya Rosales faltaban 2.000 urnas por escrutarse. Y precisamente Tito Mejía, que era el representante del tribunal, en el tribunal del Partido Liberal, dijo a las 6 de la tarde que habían ganado las elecciones. Y usted a las 4 de la tarde también dijo, pero eso era una especulación. A las 5. A las 5 de la tarde, pero le voy que a, había ganado no, José Manuel Zelaya Rosales. Le voy a aclarar algo. Lo que yo dije ese día es lo mismo que dijo Televicentro y HRN en la elección que acaba de pasar. La encuesta de boca de urna de Arturo Corrales, cuando Mel Zelaya fue la que yo leí. Y recuerdo bien que se reunieron don Porfirio Lobo Sosa, el expresidente, don Ricardo Maduro, hablaron con don Manuel y don Rafael, y al final me dijeron, Raúl, dale encuesta de boca de urna a las 5 de la tarde, que ponía a Mel Zelaya como presidente del país. Igual pasó en estas elecciones. Así fue. No, es correcto. Si usted no era autoridad, usted lo hacía como miembro del Cuarto Poder y como jefe de los servicios informativos de Emisoras Unidas en aquel momento. Pero Tito Mejía era el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y lo dije, y nunca se escrutaron 2.000 urnas. Y yo recuerdo que al Partido Nacional y al presidente Lobo le costó reconocer como 2 o 3 semanas ese resultado. Y a propósito del presidente Lobo, yo quiero expresarle, presidente Porfirio Lobo, mi solidaridad, su problema. Yo no sé al final cómo va a resultar ese problema, porque yo no soy Dios, no soy juez, pero usted es un gran hondureño, es una persona humana a quien le profesamos cariño. Muchas gracias, José Raúl. Gracias a usted, abogado. Gracias al doctor Ernesto Paz, licenciado Efraín Díaz Arribiaga. Ha sido un gusto tener estos 3 distinguidos hondureños esta mañana, y ha sido un gusto que ustedes nos hayan permitido ingresar a sus hogares. Dios primero, el diálogo sea para bien de Honduras y que lleguemos a acuerdos que beneficien al país. Buenos días y que tengan una feliz semana. Este segmento fue presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer.
Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.